Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a compartir lo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Si quieren ustedes, vamos a tocar el tema en 2 de Timoteo 4 y vamos a regresar a 2 de Reyes, al segundo libro de los Reyes, capítulo 22. La semana anterior abordamos dos temas y dentro de estos dos temas vimos la ausencia de una profunda reforma protestante en nuestra América Latina. Vemos que la reforma protestante, son 500 años de historia, hizo un impacto profundo en ciertas naciones, pero no lo hizo de la misma manera en nuestra América Latina. Entonces, creo que no está mal hablar de la ausencia de una reforma protestante. Quizás eso es muy fuerte, entonces lo califico de esta manera: la ausencia de una reforma protestante profunda en nuestra América Latina, algo que diese frutos y consecuencias como las dio en otros lugares. Resaltamos nosotros el domingo pasado el origen, la visión y sobre todo puse atención al nivel educativo de los conquistadores que vinieron acá versus los peregrinos o puritanos que llegaron al norte de América. Cuando hablo de objetivos, era muy distinto. Los pobladores que venían en el barco Mayflower venían buscando libertad religiosa, venían buscando libertad para adorar a Dios y venían en familias. Y muchos de ellos eran gente muy culta, muy educada y sobre todo muy educada en teología, muy educada en la palabra de Dios. Yo les hablé que les decían los divines porque eran personas que tenían una maestría en divinidad. La mayoría, cuando uno ve los registros y los archivos, eran personas graduadas en la Universidad de Oxford, en el Colegio Balliol, en el Colegio Emmanuel, la gran mayoría de ellos. Es decir, tenían una profundidad teológica, llegaron con el objetivo de fundar una nación, de tener libertad. Y por último, y esto quizás sea lo más notable, eran familias. Llegaron familias, parejas con sus hijos. Incluso una señora dio a luz un bebé en pleno trayecto ahí en el barco Mayflower. Bueno, no podemos decir lo mismo de los conquistadores que vinieron acá. No sabemos gran cosa de su nivel intelectual o de su nivel educacional, pero sospechamos que no eran exactamente maestros de teología. Además, tampoco venían familias, venían solo hombres. Su objetivo es conocido de todos. Ya Fray Bartolomé de las Casas y Bernardo Díaz del Castillo nos dejan una narrativa que nos explica que el oro era la motivación más importante, el enriquecerse. Además, al venir hombres solos, sabemos nosotros lo que pasó y así es como podemos entender las raíces del tema del machismo, porque podemos comprender qué es lo que pasó. Sin embargo, no es ese mi tema, ni es mi intención profundizar en eso. Dije que abordamos dos temas, este fue uno y el otro. Nos referimos nosotros a la falta de rigor educativo en el ministerio latinoamericano. Mire, voy a darle un ejemplo, es ridículo y no tiene que ver, pero va a hacerle todo el sentido del mundo. Recientemente yo busqué a una persona, un exdirector de un colegio europeo acá en el país, y lo llamé para poder reclutarlo, invitarlo, para que sea miembro de la junta directiva de los colegios nuestros, porque es una persona muy sabia y con muchísima experiencia y tiene muchísimo que aportar. Entonces le hice la invitación para que pudiese ser parte de la junta directiva y tomamos un café y charlamos. Dentro de la charla yo le hice una pregunta casual. Le dije, cuénteme, ¿y cómo para usted director del colegio tal y tal? Bueno, me dijo, mire, yo en mi país, le vuelvo a insistirles, es europeo, me dice, yo quería ser maestro
Quería ser maestro de colegio, quería ser maestro de secundaria. Y en mi país uno necesita, porque le dije yo, ¿y usted qué es originalmente? Entonces me contó, soy licenciado en matemáticas, pero también soy licenciado en geografía, porque en mi país para ser profesor de secundaria usted tiene que tener 2 licenciaturas y una maestría en educación. Bueno, yo creo que hice mi punto, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Entonces los niveles son superiores, es cuestión de sumar 2 y 2. Entonces, esto del nivel educativo, de la profundidad de pensamiento, el pensamiento crítico, el aprender, es muy importante. Y nosotros tuvimos 2 etapas en nuestro país. La primera etapa viene desde 1883, 4, cuando nace la Iglesia Evangélica en Guatemala. Vienen los primeros misioneros. Seguramente que ustedes saben la historia y yo no necesito repetirla acá. Vienen los primeros misioneros, da inicio, me tocó hace 1 mes, 2 meses, ir a la iglesia presbiteriana que tuvieron la amabilidad de invitarme para hablar durante el aniversario número 138. Así que hace 138 años que nace la Iglesia Evangélica en Guatemala. Y nace la iglesia presbiteriana, luego la iglesia centroamericana, bautista, nazarena, y nace con mucha rigurosidad, exactamente igual que en el norte. Pero la iglesia creció muy poco, por supuesto que le tocó crecer de cero, pero creció muy poco, y para 1975 no llegaba todavía al 2% de la población guatemalteca. En el 76 tuvimos nosotros en febrero un terremoto. Tuvimos la visita de muchísimos misioneros, muchos misioneros pentecostales. A lo mejor ustedes no saben esto, pero Norman Parish solía contarme que él había sido el encargado con la misión de Billy Graham de fundar y construir todas las casas que se hicieron en lo que ahora se llama Colonia Carolingia, con el objetivo de ayudar. Muchísimas misiones se volcaron a ayudar a raíz de la catástrofe que tuvimos con el terremoto. Pero junto con esto vino una gran oleada de ministerios pentecostales. Las iglesias tradicionales, presbiteriana, bautista, etcétera, son iglesias mucho más rigurosas en todo sentido, rigurosas en el evangelio, rigurosas en la preparación, rigurosas en los requisitos. Cecilia y yo asistimos hace un par de meses, como les dije, a la iglesia presbiteriana para esa conferencia, y justamente ese día ellos tenían Santa Cena y pude yo observar al pastor Julio que se levantó, dio sus palabras y realizó, como lo digo, miren, un énfasis enorme en quienes podían participar de la Santa Cena y quienes no debían participar de la Santa Cena. Una cosa bien rigurosa, bien precisa. No suele ser así en las iglesias pentecostales. Entonces las iglesias pentecostales vinieron a partir del terremoto y crecieron muchísimo por todo el país. Crecieron como iglesias cristianas nada más y se identificaron con la sociedad. La sociedad, sin duda, esta es una teoría mía, pero creo que no estoy equivocado, sin duda la sociedad, completo el país entero, volvió sus ojos al Señor por tanto sufrimiento. No sé si recuerdan ustedes, fueron 33,000 muertos en cosa de minutos en todo el país, y muchísimos números todavía se ignoran porque poblados enteros quedaron sepultados. En fin, nace este movimiento pentecostal y luego el movimiento que han llamado neopentecostal, y la iglesia creció muchísimo. Creció muchísimo, de ese 2%, ahora se habla del 40%, algunos más optimistas hablan casi del 50% del país. Sin embargo, el profundo impacto que aquel 2% hacía no se nota ni con el 40 o 50%. Algo pasó en el camino. Yo recuerdo, fíjense ustedes, que yo hice mis prácticas para ser abogado hace ya más de 40 años. Y fui de estudiante a hacer las prácticas como nos mandaban ir a la universidad, y me tocó ir a una empresa. Y recuerdo bien que entonces me asignaron ahí con el abogado de la empresa y yo empecé a trabajar,
y teníamos algunos contratos de trabajo. Siempre hay en las empresas alguno que otro conflicto con los trabajadores, y eso me tocó a mí. Y entonces me puse atención a los requisitos de la empresa y me llamó la atención inmensamente que como política de la empresa era seleccionar y contratar evangélicos. Entonces a mí me llamó la atención y fui con el dueño, que era el gerente, un señor, por cierto, del que aprendí mucho, y le fui a preguntar: mire, don fulano, ¿y esto? Y me dijo: eso no lo pierdas de vista, hay que contratarlos. No beben, no mienten y no roban, así que contrata a todos los que puedas. Me pareció tan curioso, perdónenme lo que voy a decir, cuando yo tenía esa edad, hace 40 años, no había visto ningún evangélico nunca, así que no sabía exactamente qué era. Yo venía de un colegio católico, de una familia católica, y yo estaba ignorante en ese sentido. Años después, me tocó trabar amistad con los dueños de una de las empresas más grandes de Guatemala. Y por ahí un día nos fuimos a comer. Me invitaron a comer a su casa, un grupo de ellos, y me sorprendió. Esta empresa debe calificar de la más grande o de las 2, 3 más grandes del país, y tenía en su política contratar evangélicos. Entonces a mí eso me impresionó muchísimo. Hoy en día eso ya no es verdad. Hoy en día no es cierto, totalmente lo contrario. ¿Qué pasa en el camino? Bueno, crecimos muchísimo en el mundo pentecostal, pero se acabó la rigurosidad. ¿En qué sentido? Se privilegió el predicar, y yo creo que eso está bien. Se privilegió el evangelismo y me parece que eso está fantástico, pero hasta ahí llegó. Entonces, yo no dudo de que tenemos millones de salvos que han sido evangelizados en Guatemala, pero es una iglesia niña que todavía no conoce ni las doctrinas básicas de la Biblia, como dice Hebreos 7. Una iglesia niña que se mueve por cualquier viento de doctrina, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Y eso hace que nosotros no tengamos profundidad y no haya un impacto social. Hoy un amigo muy temprano en la mañana, como a las 5 de la mañana, me hizo llegar una noticia donde incluso medios seculares afirman que Brasil va a pasar ya a ser evangélico porque pasa del 51%. Bueno, yo quiero ver los frutos. Quiero ver si hay un cambio en realidad a favor de la población, si se muere la corrupción, si se acaba la mentira, si se termina con el fraude, si en realidad se accede a la santidad de Dios. Entonces, esto nos pone a nosotros a pensar en las razones. Así fuimos a parar a la explicación de la predicación selectiva. La predicación selectiva, como su nombre lo dice, es seleccionar un pasaje con un tema y predicarlo libremente del contexto de toda la Biblia. Nosotros hemos empeñado estos últimos casi 3 semanas en exactamente lo contrario, en ver que la Biblia es una unidad con un solo autor que se llama el Espíritu Santo y que tiene un solo plan y un solo objetivo, que es Cristo Jesús, y una sola regla de interpretación. Entonces hemos aprendido exactamente lo contrario. Ahora, la predicación selectiva en sí no tiene nada de malo. La predicación selectiva puede ser correcta. El tema no es la predicación selectiva. El tema es mezclar la predicación selectiva con una cosa que se llama comezón de oír. Y esto es lo que está mal. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios. Esto es Pablo hablándole a su discípulo querido, amado, que se llama Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este tema de las fábulas, este tema de la comezón de oír, esto es fuerte, pero lo más fuerte es conforme a sus propias concupiscencias. Cuando nosotros vamos
a satisfacer el ego, cuando la predicación se dedica a levantarle el ego a la persona, pierde todo su propósito. Porque esto es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Hemos estudiado con detalle que Dios quiere eliminar completamente al ego. La meta final es que no viva yo, mas Cristo en mí. Como lo dice, como lo dice Juan el Bautista, que crezca Él y que decrezca yo. Ese es el tema. Entonces, cuando hacemos lo contrario, lo que se está haciendo es inflar el ego de la persona. Por eso les decía yo que hay un proceso degenerativo que pasa por la predicación selectiva, luego pasa por la idea o el concepto de la prosperidad, después el culto a la prosperidad, el culto a la personalidad y ahora el culto al entretenimiento. Estas son verdaderamente fábulas. Esto es darle a la gente que tiene comezón de oír, y esto es verdaderamente darle conforme a sus propias concupiscencias. Predicar la palabra es todo lo contrario. Como decía Juan Calvino, Calvino decía, es tan grande el privilegio de predicar la palabra de Dios que el hombre, el predicador, no puede atreverse más que a leer la palabra de Dios. Pero no, lo contrario, no hacer nuestra idea y vestirla de palabra, sino, estas son unas palabras muy sabias, permitir que la palabra de Dios hable sola. Ahora, la semana anterior hablábamos del peligro de que la palabra se vaya ausentando. El ser humano se acostumbra a todo. Entonces se hace costumbre que nosotros no tengamos nuestra Biblia ahí a nuestro lado, en la mano, que esté en nuestra Biblia. Voy a contarles esto, les va a producir gracia. A mí no me gusta la migración en Los Ángeles. En todos los Estados Unidos la migración es re fácil. En Los Ángeles ellos actúan con desconfianza. Entonces es todo tardado, las colas, todo. Y un día compré una Biblia nueva, preciosa, se llama Biblia de Estudio, Reina Valera revisada. Y entonces dije, pues este viaje me voy a llevar mi Biblia nueva. Y me llevé mi Biblia nueva en una cajita nueva, todo precioso. Y me fui. Y cuando aterricé en Los Ángeles, el hombre se me queda viendo, me registra todo, saca mi Biblia y me dice, ¿a qué se dedica? Yo, para mí hacia adentro pensé, pues es bien obvio, ¿no? Pero, total, le expliqué. Así que es predicador. Mire, aquí pasan cientos de predicadores, me dijo, y todos tienen las Biblias rayadas, subrayadas y anotadas. La suya está nueva. No voy a seguir con lo demás porque se reirían muchísimo si les contara lo demás. Pero él tiene razón, él tenía razón. Obvio que él no sabía que yo tenía más Biblias, pero lo que me refiero es que se esperaría que un cristiano tenga su Biblia usada. Si su Biblia está nueva como estaba la mía, implica que no ha sido usada o que no ha sido leída. Supongo que capta el mensaje de lo que estoy diciendo. Debemos dejar que la palabra de Dios tenga la preeminencia en nuestras casas. El otro día yo le decía, mire que no dice las cualidades de Abraham, no explica la palabra por qué escogió a Abraham, no lo explica. Por supuesto que luego leemos que Abraham le creyó a Dios, pero no nos dice por qué lo había escogido con anticipación. Sin embargo, en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿qué dice? ¿Cómo le voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer si yo sé que él va a instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos en mi palabra? Y este es el tema. Nosotros estamos llamados a ser los instructores de la palabra de nuestros hijos. A veces se nos ocurre que eso se lo tiene que enseñar la iglesia, pero no nosotros. Esto es similar a lo que nos pasa a nosotros en los colegios. Es como que si los papás llevan al niño al colegio, ahí me lo cristianizan y me lo regresan a la tarde. O me lo devuelven cuando salga de quinto curso. No es así. Miren, el que está involucrado en la educación, el que está involucrado en los colegios, sabe que el 99.9% de los problemas no son con los hijos, son con los papás. Son los papás. ¿Cuántos niños hemos tenido nosotros? El otro día tuvimos un niño, el otro día hace muchos años, que le pegó a una niña.
La maestra allí fue a llamar a la coordinadora, a todo. Niño, pero no se le pega. ¿Cómo no? Dice, si yo miro a mi papá que le pega a mi mamá todos los días. Eso, así es. O sea, los niños son solamente un reflejo, pero ese no es mi tema. Voy a continuar. Lo grave es lo que sucede cuando la palabra pierde su preeminencia. Y esto creo yo que se los demostré, pero enormemente, con el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. El rey Josías dispone reparar el templo, la casa del Señor. Manda traer a sus consejeros y le dice que den dinero a los albañiles y a los que tienen que trabajar en las diferentes obras con el objetivo de reparar la casa. Salen con ese objetivo, van al templo con ese objetivo, y cuando están en el templo, entre los escombros, dice, encuentran el libro de la ley. La palabra había quedado tan escondida que se perdió. Poco a poco perdió su importancia. Poco a poco perdió la naturaleza de la palabra de Dios. Corremos el riesgo de que eso suceda en nuestras vidas. Corremos el riesgo de que pase porque la abandonamos y el ser humano la va dejando y dejando. La iglesia no puede darse ese lujo, queridos hermanos. Pero ¿qué sucedió cuando la palabra se perdió? Cuando la palabra se perdió, cuando quedó sepultada bajo los escombros, el pecado, que es absolutamente degenerativo, que yo ya les hablé, que el pecado siempre es una espiral descendiente, el pecado hizo presa de ellos. Claro, en el caso que leímos de Josías, no fue un día, fueron generaciones. Nos resulta inexplicable a nosotros el capítulo número 23. Duele mucho. ¿Cómo es posible que en la casa del Señor estaban los ídolos? Y ahí estaba Milcom, y ahí estaba Astarot, y ahí estaba Astarte. Es para nosotros increíble cómo llegaron a ese nivel, incluyendo al hombre más sabio de toda la historia de la humanidad, Salomón. Pero eso en realidad había pasado. Ahora, dice... Voy a leer capítulo 22, 18 al 20. Dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que... quiero leer antes, discúlpenme, del 10 al 13. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey leyó las palabras que nosotros nos negamos a leer muchas veces. El día de hoy está de moda que yo te lea lo que te bendice y pare como si hubiese un punto final y no te lea lo que te responsabiliza. Entonces, leemos y nos da un gran gusto el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 14. Eso es lo que leyó Josías, por cierto. Lo leyó ahí, lo leyó en Levítico. Entonces dice, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, bendito si vinieran tus enemigos contra ti, por un camino saldrán y por 7 saldrán huyendo. Todo es maravilloso, son 14 versículos. Pero no, si leemos del versículo 15 al 61, ¿cuántos hay? Del 15 al 61 son 46, ¿no? Esos versículos dicen que pasará si no oyeres atentamente la voz del Señor Jehová tu Dios para ponerla por obra. Él lo leyó y se dio cuenta de que todas esas maldiciones venían. Y fíjense que lo dice de esta manera, anda a preguntarle por mí y por el pueblo y por Judá. Él se dio cuenta que la consecuencia es nacional. Yo les decía la semana anterior y vuelvo a repetir, somos como un tren que va a toda velocidad directo contra una pared que se llama el juicio de Dios.
Eso es evidente, está en todas partes. El que no lo vea simplemente es porque no lo quiere reconocer. Ahora, voy a leer el versículo 18 al 20. Ustedes saben lo que hizo Josías, rey de Judá. Ni bien lo oyó, se rasgó los vestidos, empezó a provocar la limpieza del templo para ajustar la vida a lo que el Señor estaba demandando. Dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dos conceptos aquí. Número uno, todos nosotros enfatizamos, y con razón, la misericordia y la compasión de Dios. Sin embargo, hay una pésima interpretación, muy mala interpretación, pensando que porque Dios no actúa inmediatamente no va a actuar. Nuestra sociedad está totalmente acostumbrada ahora a la inmediatez. Todo lo queremos rápido. En la clase el miércoles pasado yo les hablaba de cómo era la vida cuando llegaba una carta. La carta era una cosa tranquila que llegaba y la ponían ahí encima del escritorio. Regreso a mis prácticas de abogado, trabajé con un gran abogado, y entonces el licenciado tomaba la carta y la ponía sobre su escritorio, ahí sobre el papel secante que había sobre el escritorio, y la carta dormía ahí un día o dos. Después la abría con un, ¿cómo se llamaba aquel? No sé cómo se llamaba, pero servía para abrirlo, una especie de cuchillo, y con eso se abría y sacaba la carta y la leía, y después la volvía a leer, y después la volvía a leer, y después la dejaba descansar. A los 2 o 3 días tomaba una hoja de papel, le ponía un papel pasante, un papel más delgado, la alineaba, la ponía en la máquina y comenzaba a escribir la respuesta. Luego la respuesta la tomaba, la doblaba perfectamente, la sellaba, y entonces caminaba a la 12 calle para el correo, para ir a dejarla al correo. La carta tomaba varios días para llegarle al otro, y el otro hacía lo mismo. Así era. Bueno, yo era un joven cuando de repente nos apareció un aparato que hacía que se llamaba el Telex. Ese ya era una cosa así, nervioso, lo ponía uno. Después de eso apareció otro que se llamaba el fax. Ese fax parecía una lengua que salía del aparato demandando una respuesta inmediata. Ya no había manera tenía que contestar inmediatamente. Bueno, ahora le mandan ¿cuántos emails? Se despierta uno, yo quiero quitarlo de la mesa de noche porque hace toda la noche pling, pling, pling. Y lo peor es que uno le da curiosidad, a las 2 de la mañana se levanta a contestar. ¿Sí? Vivimos en la inmediatez. Entonces no hay conciencia. Quieren la comida, la ponen en microondas. Entonces no hay conciencia del tiempo. Entonces la persona dice: bueno, la verdad es que pequé el martes, pero no ha pasado nada. Pues la verdad es que ya pasaron 2 semanas y no pasa nada. La verdad es que ya pasaron 3 meses y no pasa nada. Y confunden la inmediatez con que Dios no va a actuar. Es una equivocación muy grande, porque Dios dice que no puede tener por inocente al culpable. De que va a suceder, va a suceder. Hay otro concepto, yo se lo voy a enseñar hoy, le va a asustar muchísimo, pero se lo voy a enseñar, porque el otro concepto es: las personas se acercan, es que yo no sé por qué me vino esto, yo tampoco, pero me lo imagino. Habría que preguntarle a su papá, o a su abuelo, o a su bisabuelo. ¿O no es lo que dice la Biblia? Yo les voy a leer un salmo el día de hoy, si es que llego hasta ahí. Les voy a leer un salmo el día de hoy que les va a asustar. Pero es que de verdad, como dice Isaías 66, los va a poner a temblar, nos pone a temblar cuando leemos las consecuencias del pecado. Pero hemos abandonado el concepto del pecado, refugiándonos en la pseudo
no es ni siquiera pseudo verdad, en la total mentira de que el Antiguo Testamento no importa. Porque la gente, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Así como que, eso no cuenta. Nosotros vivimos en el Nuevo, en el de la gracia. Qué equivocados están, que el Nuevo Testamento es idéntico al Antiguo Testamento. Es una sola Biblia, no son dos ideas, ni son dos cosas distintas. De eso ya lo estudiamos. Retomo la expresión del mensaje de ese hombre tan sabio, Edwin Orr, que predicó este mensaje. Se basó, por cierto, el título no era de él, el título era de aquel misionero anglicano maravilloso del siglo XIX en Sichuan, en China, que tuvo un avivamiento enorme. Entonces Edwin Orr, que era un historiador de avivamientos, toma la palabra de William Castle y le pone de ese nombre a su mensaje. El mensaje es un mensaje maravilloso, muy fuerte, y además es un mensaje notable porque esto lo dio el 21 de abril de 1987 y el 22 se murió. Entonces, ni modo, toda la gente se quedó con el mensaje, ¿no? Y el mensaje se llama: el avivamiento es como el día del juicio. El avivamiento es como el día del juicio. El avivamiento no es una fiesta para estar celebrando. El avivamiento es tener la presencia de Dios con nosotros. Y cuando la presencia de Dios venga, vamos a tener que estar limpios, limpios, limpios. ¿O no se acuerdan del profeta Isaías? Cuando dices, Dios, dice, muerto soy porque soy hombre inmundo de labios. Malaquías número 3. Malaquías del 1 al 5. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda parte. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y es que cuando se pierde el temor a Dios, es sinónimo de perder el temor al pecado. Cuando no se tiene miedo al pecado, la verdad es que no se tiene miedo a Dios, no se tiene temor de Dios. Se pierde toda la perspectiva. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. ¿Ven lo que estoy diciendo? El Salmo 109, si tengo el tiempo voy a regresar, y si no, yo le suplico que usted lo medite, es fuertísimo, fuertísimo. Salmo 109. Yo voy a Malaquías capítulo 3 de vuelta, versículos 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos buscando un avivamiento, queridos hermanos, para nuestro país. Un avivamiento es una vuelta a la vida, un despertar, un mover de Dios. Estamos buscando nosotros que el Señor toque nuestra sociedad. Pero antes de eso, debemos saber que hay acciones claras y previas a la oración por el avivamiento. Y eso es lo que quisiera ver el día de hoy. Yo noté hace 2 jueves y también el domingo pasado en esta iglesia los indicios de los gemidos, del clamor por un avivamiento. Y me emocioné muchísimo, me puse tan contento, y no me acuerdo si fue el miércoles de esta semana, lo dedicamos a la oración y a clamar delante de Dios. Es maravilloso.
Esos gemidos me hablan a mí, como dijo el profeta, veo una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, va a llover. Bueno, eso me dicen esos gemidos, pero tengo la responsabilidad de decirles que hay algo antes de eso, mucho antes de eso, porque cuando el Señor venga, el Señor es fuego purificador, es como jabón de lavadores. Así que quiero mostrárselos. Ustedes saben de memoria el pasaje de 2 Crónicas 7:14 y también sabemos de memoria el pasaje de Hechos 3:19, pero se los voy a leer. 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero aquí hay una condición: convertirse de los malos caminos. Hechos capítulo 3 verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ¿cuál es el requisito? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Voy a mostrarle algo. Cuando el rey David cometió el pecado, ustedes saben, con Betsabé, el marido de Betsabé, la muerte del marido de Betsabé, muerte por decirle muerte, el asesinato del marido de Betsabé para poder casarse con ella. Luego nace el fruto del pecado, que es Salomón. Pasó un año antes de que David se arrepintiese. Un año. Y este es el varón conforme al corazón de Dios. Pero ya existía el niño, quiere decir que había pasado casi un año, cuando vino Natán el profeta a amonestar a David. Cuando Natán vino a amonestar a David, le mostró la ilustración, ustedes recuerdan, dijo, ese hombre eres tú. Entonces David encontró adentro de su corazón el temor de Dios, y ahí se percató de lo que había hecho. Pero no solo se percata uno de lo que ha hecho, se percata de la consecuencia delante de Dios. Y esto es una figura que voy a hacerles, es una figura que les va a ayudar, que nos va a ayudar, que es la perspectiva. Cuando nosotros vemos al pecado, lo vemos con cierta perspectiva, pero nos debiéramos poner a pensar que la nuestra no cuenta. Lo que importa es la perspectiva con la que Dios mira el pecado. El pecado no debe verse con nuestros ojos, porque el ser humano es absolutamente capaz de justificarse en todo lo que hace. Por eso le llamo el abogadito que todos llevamos dentro. Es el ego, es la naturaleza adámica, la naturaleza satánica, el espíritu de Satanás, lo leímos el otro día. Eso es lo que llevamos por dentro, a menos que lo llevemos a la cruz. Entonces, eso va a justificar al ser humano de todas las cosas. Entonces yo sugiero lo siguiente: no miremos el pecado con nuestros ojos, más bien cambiemos de lado y veamos el pecado desde los ojos de Dios. El pecado desde los ojos de Dios es algo que tiene que ser penalizado. Solo puede salvarlo la sangre de Cristo a través del arrepentimiento genuino. Arrepentimiento significa: yo voy para allá, me arrepiento, paro y doy la vuelta exacta. Es decir, el arrepentimiento conlleva no un sentimiento de angustia. El sentimiento de angustia y sentimiento de culpa proviene del pecado, del hecho del pecado. El arrepentimiento no es ese sentimiento. El arrepentimiento es la decisión de pedir perdón a Dios, invocar la sangre de Cristo y cambiar dramáticamente, diametralmente. El cambio es el arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir exactamente giro de 180 grados. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Y no es la culpa y ese sentimiento. No. Es el actuar. Ahora, ¿qué dice David? Los voy a llevar al Salmo 51. Había pasado prácticamente un año, como les dije. Llegó Natán y confrontó a David, y David se queda solo y se confronta con su propio corazón, idéntico que como lo hacemos nosotros, que sabemos exactamente qué es lo que hay adentro de nosotros. A veces el ser humano piensa que no lo vio nadie. Eso es mentira. Dios estaba allí y Dios sabe perfectamente. Entonces observemos al rey David como salmista. Salmo 51 dice, este es el resultado, lean el título en su Biblia, este es el resultado de la visita de Natán y este es el resultado de la reflexión de David. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará en mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, es muy diferente ver el pecado con ojos humanos o con los ojos de Dios. Es muy distinto. Venga conmigo a Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queridos hermanos, queremos avivamiento, pero antes de que venga esa presencia de Dios, que va a venir súbitamente, pero antes de eso es necesario que nosotros nos humillemos, que nos apartemos de los malos caminos, que nos arrepintamos y nos convirtamos para que sean borrados nuestros pecados, para que podamos estar de pie delante del Señor, para que podamos soportar la presencia divina de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios todopoderoso. Él es la santidad, Él es la justicia. Cuando estemos delante de Él no podemos justificar nada. Su presencia es santa. Por eso dice Isaías 66, su presencia me hace temblar. ¿Se dan cuenta ustedes de recibir la presencia de Dios? Yo le contaba a Cecilia de un avivamiento del año 96 en una ciudad en Texas que se llama Bromwood, y Dios actuó en la iglesia y la gente había pedido avivamiento y habían orado y clamado por avivamiento, y de pronto llegó Dios con el avivamiento y los sorprendió. Y la narración dice, y creímos, pues habíamos pedido
a Dios el avivamiento, pero no fue como lo esperábamos. Lo que pasó fue una cosa que no nos sospechábamos. De pronto se paró un hermano y dijo: ¿puedo venir? ¿Será que puedo pasar y confesar mis pecados? Y yo pensé, dice él, bueno, porque pase al altar. Por supuesto, aquí está el altar, pero no fue al altar, fue a la plataforma y denunció todo lo que cometía y dijo: yo hago esto y lo otro, mi corazón está lleno de lujuria, mi corazón está lleno de pornografía, soy adicto a la pornografía. Entonces subió otro y otro y otro y ya no cupieron, y dice: y eso fue el avivamiento. Y la gente confesaba sus pecados, y había cerca una escuela, y entonces el avivamiento alcanzó la escuela y no había ni un solo alumno que no estuviese postrado, orando, llorando y confesando sus pecados. Llegaba el otro domingo, 20 iglesias en el área sintieron en su corazón el deseo de cerrar el servicio, así que se juntaron el domingo y dijeron: vámonos a la otra iglesia, y 20 llegaron a la iglesia y hicieron cola por días y noches para confesar sus pecados. Y las personas veían jovencitos que pasaban a confesar pecados terribles, y después las jovencitas, y se dio por sentado, bueno, las mujeres no, y ellas también confesaron pecados terribles. Entonces subieron a confesarlo los pastores y las esposas de los pastores. Eso es un avivamiento, la presencia de Dios. Imaginen la bendición para cada uno de ellos que limpió su corazón y se arrepintió de toda la basura y la sacó. Eso es lo que estamos clamando, pero hay pasos, y el paso previo es entender lo que dijo Edwin Orr. Miren, no hubo un historiador de avivamientos como Edwin Orr, que murió ahí en 1967. Yo he conseguido sus libros, son un tesoro, cuesta mucho conseguirlos, todos son usados porque son de ese tiempo, pero él comenzó en 1930 a predicar y a enseñar de la historia de los distintos avivamientos. Los relatos que nosotros tenemos son de él. Aparte, es 100% gratis que lo descarguen ahí en la internet y pueden oír sus mensajes. Hizo una serie de historia de los avivamientos que predicó en una iglesia en California, y ahí están, son libres para que los oigan, que es mucho mejor que Netflix, por cierto. Les va a convenir mucho más leer eso y ver eso que otras cosas. Pero Dios va a presentarse en esta casa. Estaríamos mal si no les decimos que hay un camino. ¿Cuál camino? Venga conmigo. Isaías capítulo 35, verso 8. Hay un camino, hay una respuesta. Esto es a donde yo quiero llegar. Esto es lo que ando persiguiendo. Este es el sitio a donde vamos. Dice: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Hay una calzada, hay un camino, y se llama camino de santidad. Ahora escuche. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y voy al Salmo número 24. Dice, Salmo 24 del 1 al 10. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y escuchen, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Yo estaba impresionado leyendo la narración de ese avivamiento en Brownwood. No solo fueron los jóvenes, no, dice el que lo escribe, dice, y el altar se mantenía lleno de día y de noche. Había personas que no se iban en toda la noche de la iglesia, llegaban el domingo en la mañana y seguían ahí el martes en la mañana, postrados delante de Dios, esperando en Cristo y limpiando sus corazones. Y pasó una señora de 88 años, dice, la ayudamos a subir a la plataforma, y le pregunté a la señora, queriendo preguntarle qué quiere o qué va a hacer, y la señora dice, yo lo único que quiero es tener pureza en mi vida y servirle a Dios. ¿Cree usted que todavía me da tiempo para servirle a Dios?
Ese es el sentimiento que vamos a vivir. Queremos un avivamiento, pero hay que entender que de primero, para soportar la presencia de Dios, necesitamos una iglesia pura, limpia, sin mancha. Una iglesia que haya pasado por el arrepentimiento. Una iglesia que entienda la gracia de Dios. Y justicia, estoy todavía en el Salmo 24. Dice entonces, voy a repetirlo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Libro de Hebreos, capítulo número 12. Y dice así: libro de Hebreos, capítulo 12, voy a leer del 12 al 17. Hebreos 12, 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Escuchen, verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que la palabra habla tan claro, habla tan claro. Dios mío, misericordia de Jehová, compasión de Dios, infinito amor de Dios, que nos lo diga a tiempo, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y nos lo está diciendo, y nos está dando la oportunidad de leerlo y de entenderlo. Y estoy a propósito citando pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento para que sea evidente, para que sea claro, para que Dios hable a través de su bendita palabra. Hoy en la mañana yo oraba a Dios y le pedía su unción, y de pronto me cayó a mí el 5 en la cabeza y dije: no, Señor, si no necesito yo unción ni necesitas ungirme a mí, solamente, Señor, muestra tu santa palabra ungida, y los ojos se abrirán y los oídos se abrirán y los corazones reaccionarán, y tú le hablarás a tus hijos y tus hijos te contestarán, y tus hijos pondrán deseos en su corazón. Será un día de decisiones, un gran día de decisiones, cuando alguien diga: yo quiero perseguir la santidad todos los momentos de mi vida. Joel capítulo 2, y voy a comenzar en el verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios.
Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre en la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Yo tengo mucho más pasajes, pero quiero parar acá y hacer una convocatoria, una convocación a una asamblea santa el domingo próximo a las 9 de la mañana en este lugar. No a las 10, a las 9. A las 9 de la mañana, de 9 a 12, vamos a poner a los sacerdotes en medio de la puerta y el altar. Vamos a clamar y gemir a Jehová por nuestras vidas. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a poner a nuestra Guatemala enfrente del Señor. Vamos a clamar por avivamiento. Vamos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, queridos hermanos. Tenemos que responderle a Dios. Ayune y ore. Acabamos de leerlo. ¿O quiere que se lo repita? Puedo repetírselo. Estoy en Joel. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen.